estamos de vuelta, 20 minutos sobre las 8 de la mañana, es miércoles, día 10 de febrero, y consideramos que hacía ya mucho tiempo que, como decíamos, el expresidente del Cabildo de Fuerteventura no pasaba por aquí. Entre unos asuntos y otros comprenderán que la realidad no nos ha permitido la urgencia de la noticia. Marcial Morales, muy bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, buenos días. Muchos años, creo yo ya, muchos meses al menos, sin pasar por aquí. Sí, unos meses han sido algo de, tuvimos una tertulia, pero fue en la tele. Sí. Y algo también electoral, sí, pero por la radio hacía un tiempito que no, efectivamente. Tampoco esto ya en actualidad, tampoco hay mucho motivo por el que yo tenga que pasar con frecuencia. ¿Cómo valora la actualidad de Fuerteventura con respecto a la pandemia? Ayer octava víctima mortal, sí. Una persona de 88 años. En primer lugar hay que lamentar y hay que estar al lado y solidarizarnos con las personas y las familias que la inmensa mayor parte sin culpa alguna, sencillamente porque les ha tocado, porque es que el contagio puede ser en cualquier momento y en la circunstancia más imprevisible. Ahora estaba oyendo a un experto de la OMS, y canario además, que decía que el mayor número de contagios se están produciendo cuando nos quitamos la mascarilla en la mesa ante el café, en una cafetería, estamos con amigos, nos confiamos, ese ratito que estamos sin mascarilla, porque el café no se puede tomar con mascarilla o el agua que lo acompaña, ese es un momento de muchísimo riesgo. Por tanto, en primer lugar, solidaridad con todas esas personas que muchas de ellas conocemos, que lo están pasando muy mal como consecuencia de esta pandemia. Luego decir que en Fuerteventura, por un lado y por fortuna, a pesar de los irresponsables que siguen haciendo fiestas, haciendo el loco, la mayoría inmensa de la población ha sido responsable y las cifras no son malas comparativamente, a pesar de que tuvimos algún momento de pico. Y bueno, y junto con esta pandemia y la gran crisis económica y social que está y que viene, porque todavía no se ha llegado al fondo y se va a tardar, por tanto va a ser mucho peor, pues en esas circunstancias lamentar que la política no esté, que en este momento no hay liderazgo a nivel insular, no hay liderazgo en la capital, y eso creo que esta sociedad lo echa en falta, porque en este momento hacen falta personas al frente dispuestas a quemarse, dispuestas a ir a casa solo a ducharse y a dormir, y el resto del tiempo estar en el Tajo y estar con las personas y estar con las familias y estar con los equipos sanitarios, sociales, de seguridad, etcétera, que están haciendo frente a esta durísima situación, y no hay nadie. Y uno va a las instituciones y aquello parece un erial, y por tanto no hay ese acompañamiento que es en primer lugar el liderazgo, esa sensación de están conmigo, que lo estoy pasando mal, estoy en mi familia, estamos fatal porque hemos tenido alguna persona afectada, fallecida o no, porque tenemos una situación económica terrible, porque bueno, tengo un caso del otro día, estaba hablando con una persona, atendiendo a una persona, y el ordenador falló. Digo, este ordenador está hoy. Dice, ¿parece funcionario? Digo, no, hombre, no, los funcionarios no son así. Entonces me dice, mira, es que me tienes que entender que está enfadada porque estoy en ERTE. Y veo a la vuelta de la esquina que el ERTE va a morir y qué va a ser de mí y de mis hijas. En este caso una mujer con cargas familiares ella sola. Y digo, hombre, en esa situación que la política esté diciendo otras cosas legítimas, pero otras cosas, me parece de un irresponsable que uno se avergüenza un poco de tener de tener a quienes tiene al frente, con excepciones. Incluso de lo que está haciendo Coalición Canaria, Marcial Morales. No es esa la cuestión, no es señalar siglas. Es decir, que en este momento no hay un presupuesto en el Cabildo, que en este momento la política con mayúsculas, que es lo que a la gente les cuece, y mucho más ahora con la que está cayendo, y repito, la que va a caer, porque esto no ha terminado, no podemos mirar para otro lado y negar la realidad, pues que la noticia continua sea el tema de si quién o quién no, el politiqueo. Me parece una muy mala noticia, y no estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo que no es bueno que eso ocurra y que ahora deberíamos estar todas y todos centrados en afrontar muy unidos esta situación, porque es la única manera de poder salir, pero paliar sí. ¿Qué cree que ha podido llevar en un contexto como el que se está viviendo, donde no cabía, bueno, pues quizá una crispación, sino la unión, donde las prioridades efectivamente son otras? La primera la acaba de abordar usted, Marcial. Aprobar un presupuesto. Usted, de hecho, trabaja en el Cabildo como funcionario en un área muy sensible con respecto a esa necesidad de tener presupuestos. Hablamos de cuestiones sociales, de cuestiones que ayudan a las familias, a los colectivos, en fin.
Y a la vez el COVID, la pandemia, es decir, el hecho de eso, de estar trabajando con seguridad y emergencias, con sanidad, etcétera. ¿Qué ha podido pasar, bajo su punto de vista, para que se propicie un contexto tan complejo como el que tenemos? Bueno, yo creo que ha podido pasar, por una parte, evidentemente, este primer tiempo del Cabildo ha sido un tiempo también de ausencia. No ha habido presencia de la institución. Lo que está ocurriendo a nivel de proyectos es como cuando el coche venía en quinta y no se ha parado todavía, va perdiendo velocidad pero no se ha parado. Las obras que se ejecutan son las que se planificaron y contrataron en su inmensa mayor parte en la pasada legislatura. Por tanto, no ha habido acción, no ha habido presencia, no ha habido protagonismo el que le corresponde a la primera institución de la isla para que esta isla se sienta liderada y se sienta acompañada en un momento terrible. Bueno, como el remate fue esos días de Navidad que todavía se prolongan y hasta marzo llegarán previsiblemente, de absoluta inestabilidad. Legítimo lo que está ocurriendo, legítimo porque la legislación lo prevé, pero una situación en la que, insisto, lo que es noticia es la política con minúsculas y no la política con mayúsculas, que es lo que acabas de decir. Es el tema del tema social, el tema sanitario, el tema de emergencias, el tema de todo lo que hace relación directa con mejorar o que no empeore por lo menos la vida de la gente. De los candidatos que hay ahora mismo sobre la mesa, Sergio Lloret, que parece que es el que apunta maneras con cada vez más peso, sí. A pesar de la complicación y de toda la aritmética que había que hacer. Lola García, por parte de Coalición Canaria, con una presidencia arrebatada, en su día también por una moción de censura del Partido Socialista, o Claudio Gutiérrez, en este caso del Partido Popular. ¿Quién considera usted, desde su experiencia política, que podría estar en este momento más preparado para coger este timón de este barco que tiene tantas oscilaciones en este momento? Vamos a ver, sin duda, ganó las elecciones la candidatura de Coalición Canaria, por tanto la que encabeza Lola García. Creo que además con un equipo preparado, sinceramente lo creo, con un buen equipo, lo estoy convencido, pero las circunstancias han sido las que han sido. Esa caída de Coalición ya la colocó fuera de escena como referencia, como diríamos, el grupo en torno al que se nuclee la presente legislatura, y por tanto hemos entrado de una situación de estabilidad que ha sido la que ha caracterizado durante años al Cabildo y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario como instituciones de referencia, el Cabildo por ser la institución insular, el Ayuntamiento de Puerto Rosario por ser el de la capital y el que más población concentra y más servicios presta al conjunto de la ciudadanía de la isla. Pues hemos entrado en una situación de absoluta inestabilidad en la que ocurren estas cosas en el Cabildo, ocurre en el Ayuntamiento, que el grupo mayoritario tiene 5 de 21 concejales, 5, y en el que ya los partidos están partidos y ya todo es posible. En el caso del Cabildo, pues ocurre esta situación en la que no había había un Cabildo pues prácticamente que no cerraba porque tiene que existir, y ahora se produce esta propuesta de cambio. Evidentemente que lo que me hubiera parecido mejor hubiera sido que la fuerza política mayoritaria nucleara un gobierno insular que habría sido más fuerte. Preveo que va a ser un gobierno en los dos próximos años si finalmente se fragua la moción de censura, y si no hubiera ocurrido algo parecido, no hubiera sido distinto, que hubiera seguido el gobierno que estaba. Pero con esta va a ocurrir que vamos a tener un resto de legislatura inestable, un resto de legislatura donde va a ser mucha noticia el politiqueo, las confrontaciones, las retiradas de confianza, etcétera. Y sinceramente, cada quien ve las cosas a su manera. En mi particular y modesta manera, cuando se constituye una corporación hay que dedicarse a gestionar, hay que dedicarse a gobernar, hay que dedicarse a estar con la gente, y la política con minúsculas, es decir, la confrontación entre la gente que hace política debe ser la excepción. Como yo lo practiqué siempre así, y funcionó, y la verdad es que se hablaba cuando venía a estos micrófonos, por ejemplo, tanto como alcalde como presidente del Cabildo, nunca vinimos a hablar, salvo algún momento anecdótico, a hablar de relaciones entre fuerzas políticas, sino a hablar de aquellas acciones en lo social, en las infraestructuras, etcétera, que hacen mejor la vida de la gente. Creo que eso es lo ideal y sería deseable que ocurra pronto. En esta legislatura ya no va a pasar, preveo, y lo lamento, pero bueno, a quienes corresponda, quienes están en primera línea,
pues pedirle la mayor responsabilidad y al electorado pedirle modestamente que de cara a las próximas elecciones establezca los escenarios más estables posibles, porque es lo que conviene, creo, a Fuerteventura. Nos envidian mucho, yo he ido siempre mucho a Lanzarote y siempre que me reconoce la gente en la calle me dice, joder, dan ustedes una envidia, porque la política en Fuerteventura claro, es, que vaya. Es estable y Lanzarote siempre ha sido un batiburrillo, llevan polvorín, sí, un polvorín. Ahora quizás estemos al revés. Uh-huh. Es más, estamos tan hiperconectados que lo que está pasando en Fuerteventura puede tener sus ecos en otras islas, y no me refiero exclusivamente a Lanzarote, me refiero a islas que están más lejanas. Bueno, antes que nada, Marcial Morales, ayer sabíamos, a través de un tema que ha vuelto otra vez a emerger, hablamos de ese famoso contrato hace algunos años, se hablaba de aquellas rotondas, de aquel arquitecto. Sí, bueno, fue como volver otra vez a recordar. Sí, no, es un tema que no ha terminado porque no ha terminado, porque las circunstancias judiciales son las que son. Pero bueno, nada, muy sencillamente yo estoy ahí defendiendo la inocencia que va a demostrarse en el último asunto que me queda pendiente de aquella campaña de un PP hooligan que se dedicaba a poner en el juzgado todo. Y bueno, y todo se ha ido archivando como estoy convencido que va a ser este último asunto. Y aquí estoy defendiéndome humildemente como un ciudadano más que ha sido puesto en el juzgado. No hago espectáculos ni convoco para decir que hay una campaña contra mí en absoluto. Yo me defiendo y demuestro con paciencia, con cierto sufrimiento, especialmente de mi entorno, porque esto no es agradable para el entorno. Demuestro que he sido un gestor público que se puede haber equivocado muchas veces, más de las que la gente sabe, seguro, pero que nunca regateó esfuerzos ni nunca hizo otra cosa que trabajar con honradez. Y en este caso concreto es tan paradójico y tan sencillo como que se me denuncia porque no tramité el pago de algo que no se había hecho. Llegan en un momento determinado al ayuntamiento unos señores a reclamar 27.000 euros por unos supuestos bocetos, proyectos, anteproyectos que habían elaborado. De rotondas, ¿no? Sí, de embellecimiento de rotondas, dentro del plan de embellecimiento de Puerto Rosario, que afortunadamente le cambió la cara a este municipio que era reconocido, y esta ciudad especialmente, como fea. Ahora tiene otra carita, creo que le dimos un cambio importante, pero eso no es lo importante a estos efectos, porque aquí lo que se dilucidó es que llegan unos señores un día al ayuntamiento a pedir cobrar unas cantidades. Pregunto qué han hecho estos señores, porque si han hecho algo y le han dado un servicio al ayuntamiento, pero deben cobrar. Me dicen que no hay absolutamente nada, me confirman que no hay absolutamente nada, que no hay nada entregado. Y usted imagínese que usted dice que ha pintado esta habitación y que viene a cobrar. Y le digo, pero mire, esta habitación está exactamente igual que ayer y nadie ha hecho nada. Yo no le puedo pagar, y desde luego, si de mi dinero no le puedo pagar, de fondos públicos ni se me ocurriría. Eso fue lo que hice. Como consecuencia de eso me dijeron que me iban a denunciar, me denunciaron, y pues con sufrimiento pero con humildad soporto este asunto. Se aclarará, y cuando se aclare se demostrará, como se ha venido demostrando, que yo puedo ser una persona que se equivoca, como cualquiera, evidentemente, pero que soy una persona honrada. ¿El trabajo se pidió, Marcial? ¿Esos trabajos se pidieron a esa empresa? No. ¿O directamente la empresa tuvo esa iniciativa? Quedó claramente acreditado, incluso por escrito, que se hicieron sondeos previos que la ley de contratos hoy establece como obligatorio para las administraciones. Uh-huh. Si usted va, vuelvo al ejemplo, a pintar su casa, lo normal es que pregunte precios, pregunte calidades, y cuando ya tenga la idea clara, acometa lo que iba a hacer. En una institución pública, con dinero público y con impacto sobre la población, con más razón. Yo encargué a ese técnico que estaba al frente del plan de embellecimiento que sondeara, es decir, que preguntara diferentes calidades, precios, diseños, posibilidades. Él lo hizo con diferentes profesionales, esos profesionales opinaron, y sencillamente con esa base luego acometimos lo que ya sí fue, con la colaboración estrecha del Cabildo y siempre del Cabildo, acometimos las mejoras de una serie de rotondas que han mejorado, junto con otras acciones, la imagen y el orgullo de pertenencia de los ciudadanos de este municipio y de esta isla, y punto. Y eso fue lo que ocurrió, y como consecuencia de eso, pues todavía, como ayer pasó del juzgado, de la audiencia al juzgado de Puerto Rosario, pues todavía habrá por lo menos otra ronda más de información a este respecto dentro de meses, de bastantes meses preveo. Y bueno, y tan sencillo como eso, y tan sencillo como que aquí estoy para explicarlo, sin más. Bueno, porque en estos casos notará usted, sí, como periodista, que cuando ocurren estas cosas y usted llama, se le esconden.
y después al tiempo los tiene viniendo aquí diciendo, sácame por la radio, ¿no? Después de haberse escondido cuando... No se crea. ¿No? Últimamente cuesta mucho trabajo que los representantes públicos den explicaciones. No, por eso le digo, que se esconden. Quizá. Y luego cuando va a llegar la campaña electoral, le aparecen por aquí para que sácame por la radio o sácame por la tele. Es decir, yo procuro, cuando usted me llamaba ayer, digo, pues aquí estoy. Tengo un hueco, pues lo puedo hacer porque hoy tengo un día que no estoy en mi despacho, estoy libre y por tanto me puedo dedicar a otras cosas y vengo aquí, por supuesto, a explicarlo, faltaría más. Bueno, pues agradecemos mucho que haya sido así, además, y que es cierto que Marcial Morales es rarísima la ocasión en que al ser llamado no haya venido a esta cita, cosa que le agradecemos. Será ninguna. Exactamente. Rarísima querrá decir que no podía venir porque tenía algunos compromisos, pero estaba trabajando. Ninguna faltaría más. Bueno, Marcial Morales, estamos hablando, dice usted, que las rotondas embellecieron una ciudad que era un poquito fea. Sin embargo, nosotros nos seguimos encontrando con partes de esa fealdad inacabadas, tanto en su legislatura, en su mandato, como en el actual. Siempre hablamos de la avenida de Juan de Betancourt. Sí, una obra que estaba prácticamente contratada y que han parado, y yo bajo todos los días por ahí, y hay que hacer con el coche una auténtica gincana para no meter la rueda en hoyos que son más grandes que las ruedas. Entonces me llama la atención que haya esa sensación, esa desidia, porque en este momento, según mi información, como ciudadano que se preocupa de su ciudad, del lugar en el que vive, no hay ni siquiera un proyecto que pueda someterse a contratación. Por tanto, no es previsible que en los próximos meses, por lo menos bastantes meses, tanto la imagen como especialmente la seguridad en esa vía, en la que, si no recuerdo mal, circulan a diario más de 15.000 vehículos, es decir, muchas miles de personas que reciben ese servicio, pues no hay previsión de que vaya a cambiar. Bueno, sí sabemos que el centro de día sí consiguió adelantarse durante esta legislatura, por ejemplo, por poner algo que sí está ya la obra, el centro de día y el centro para mayores que está la residencia de mayores. La residencia de mayores que quedó contratada por el equipo que dirigió Rosadelia Rodríguez Clavijo, consejera del área, y que lo único que se ha hecho ahora es ejecutar lo que ya estaba contratado. Ese fue un trabajo de la pasada legislatura, que magnífico. Ayer tuve la oportunidad desde el avión de verla y está ya a altura de techo, así que muy pronto va a ser posible que 100 mayores en residencia y unos 30, me parece recordar, en régimen de día, puedan recibir una atención de máxima calidad allí. Por tanto, es un ejemplo claro del trabajo de la pasada legislatura que ahora se ve. Bueno, más allá de los tiempos, yo quería preguntarle sobre Puerto del Rosario. Usted ha sido alcalde durante muchísimos años. 10 para ser exacto. Recogió mucho éxito y tenía pues una altísima fidelidad en sus votantes. Dio el salto al Cabildo y quizá la esperanza o la expectativa no fue exactamente igual que cuando uno trabaja como alcalde. ¿A usted le gustaría volver a recuperar la alcaldía del Ayuntamiento de Puerto del Rosario? Y no precisamente con la sigla con la que hasta ahora se ha presentado, con Coalición Canaria, sino con esa reunificación del nacionalismo por el que usted siempre ha abogado. Lo hizo en esta casa, lo hizo en Mírame Televisión. Abogo y estoy absolutamente pesimista. Nunca han estado más lejos las dos fuerzas políticas principales, Coalición Canaria y Nueva Canarias, por tanto no veo ninguna perspectiva. He hablado largo y tendido recientemente con los líderes de un lado y otro y los veo absolutamente distantes y provocando distancia, por tanto no veo ninguna posibilidad. De igual forma que digo que soy un absoluto convencido de que hay que acercarse y, como he repetido siempre, incluso ha despertado alguna broma en algún compañero mío, con fórmulas de unidad que pueden ser matrimonio civil o pueden ser pareja con derecho a roce, se puede en todo caso entenderse y hacerlo inteligentemente y hacerlo responsablemente, porque esta población necesita fuerzas canarias fuertes, valga la redundancia, porque si no no nos van a hacer caso. Un ejemplo es que en estos días Ángel Víctor Torres en Madrid se lo están vacilando una vez más, no le hacen caso, puñetero ninguno, mientras no haya una fuerza política en Canarias que pese, y cuando la ha habido, Madrid nos ha respetado, el gobierno central nos ha respetado. Por tanto, soy pesimista en ese sentido. Estoy en este momento en otra etapa de mi vida y desde luego no contemplo ninguna vuelta a la política institucional, porque es otro momento. Creo que corresponde a otras personas hacer eso. Y si en lo que mi contribución pueda ayudar a que en esta tierra se viva un poquito mejor, mi humilde contribución, yo no soy nadie,
y a que para conseguir eso, como un medio para conseguir eso, no como un fin, las fuerzas canarias sean, valga la redundancia de nuevo, más fuertes. Ahí voy a estar todos los días, estoy haciendo lo que buenamente puedo, mucho poco lo que buenamente puedo. Si eso pasara en algún momento muy puntual, porque yo me reincorporara, me lo plantearía, pero no pasa en este momento y no me lo estoy planteando. Por tanto, con absoluta claridad, me dice alguna gente normal, mucha gente normal, oye, ¿por qué no vuelves? Creo que lo que me están queriendo decir es, joder, cómo ha empeorado esto. O sea, no porque nadie sea mejor que nadie, y yo no soy mejor que nadie, sino de un momento en el que estábamos todos ilusionados colectivamente en hacer las cosas, en mejorar, en irnos mirando en aquello como el que su casa y sus alrededores los cuida, los mima, y a las personas especialmente. De aquello hemos pasado a un momento en el que la política produce desafección, produce alejamiento. La gente no habla, cuando habla de la política se arruga en lugar de sonreír. Entonces, sencillamente por eso creo que es o sobre todo por eso, es por lo que mucha gente en la calle me dice, coño, mira a ver si vuelves al Tajo. No por mí, porque yo soy, insisto, ¿Lo haría el ayuntamiento en lugar del cabildo? No me he planteado ninguna posibilidad no me estoy planteando. En caso de que pudiera volver a soñar y con volver a la política. Y menos mal que mi mujer está trabajando, porque si nos estuviera oyendo ahora, me lleva una bronca mediodía. O sus hijos. Me lleva iba a decir un cogotazo simbólico. No me lo estoy planteando, y por tanto, cuando uno no se está planteando un asunto, no entra en materia, no se plantea esto más que lo otro. Cualquier cargo es un tajo en el que se puede ser. Yo tuve una experiencia magnífica en uno y otro tajo. Uh-huh. He dicho siempre, y lo he dicho cuando era una cosa y cuando era otra, que la política con mayúsculas es ser alcalde. Los demás son aproximaciones. Y ser presidente del Cabildo es precioso en la medida en que se parece a ser alcalde. Uh-huh. Por tanto, eso lo he dicho, pero eso no significa que tenga ninguna prioridad, porque es que no tengo ningún planteamiento. Yo estoy en este momento encantado en la situación en la que estoy, haciendo otras cosas, contribuyendo en lo que puedo, y no está en mi horizonte próximo. Por tanto, cuando se hable de candidatos para las próximas elecciones, que por favor de mí no se hable. Bueno, ya se está empezando a hablar, fíjese, y faltan 2 años, Marcial. Eso quiere decir, que cuando hay que mirar para atrás, quiere decir que mirar para adelante es malo. O sea, que lo que se ve, lo que se tiene no es bueno. Y eso entonces es para que sirva de acicate a las personas que están, para que ganen la confianza de la gente y la gente no tenga que mirar a los que ya estuvimos. Uh-huh. O puede ser porque algunas formaciones políticas están buscando verdaderos valedores. En este caso estoy hablando de Nueva Canarias. En el caso de Coalición Canaria... a mí sí me lo han propuesto, claro que sí. Claro que para sí. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No, me han propuesto para hablar. Y yo he dicho que yo no estoy no estoy en el banquillo, por tanto no voy a saltar al campo, estoy en la grada. De momento. No, que estoy en la grada. No me quiere usted sacar el matiz que no lo hay. Estoy en la grada y es mi momento para estar en la grada, y por tanto hay que saber. El otro día vi una entrevista a Eligio Hernández, con el que discrepo en muchísimas cosas, pero que me parece una persona con muchísima valía y un hombre honesto. Y decía que hay tiempo, que el tiempo, él evidentemente es bastante mayor que yo, pero que su tiempo ahora era el tiempo de ver las cosas de otra manera y contribuir de otra manera. Sí. Su tiempo, por ejemplo, de ser crítico y poder decir con la boca llena, yo digo que yo siempre he dicho lo que he pensado, Otra cosa es que me haya callado cosas por prudencia, y ahora más que nunca, has visto en esta entrevista, han podido oír quienes nos están escuchando, que no ando con aquello de lo políticamente correcto, sino digo lo que pienso, procurando no herir, procurando no molestar, porque todo el mundo tiene derecho al respeto, y yo tengo la obligación de darlo, pero desde luego es mi otro momento y lo estoy viviendo desde otra perspectiva. Uh-huh. Bueno, en el caso del Congreso de Coalición Canaria Asamblea Majorera de Fuerteventura, pues después de todo lo que ha pasado en este año, de la pérdida de poder considerable, es decir, Coalición Canaria se está enfrentando a una situación, a un escenario al que no estaba para nada, no sé si preparado, pero por lo menos acostumbrado, y seguramente ha habido mucha reflexión también sobre qué pactos se han hecho, con qué formaciones se han hecho y con qué personas vamos a seguir contando para poder dar ese aire de renovación y recuperar ese voto que se perdió en muchos de los casos. Sí. La posible separación de Coalición Canaria, de Asambleas Majoreras de Fuerteventura, la recuperación de Asamblea Majorera, ¿cómo lo ve? Vamos a ver, como militante que soy de Coalición Canaria,
veo con la misma claridad con la que hablo siempre, Coalición Canaria está en crisis. Las crisis pueden ser un momento oportuno, un momento positivo de crecimiento, de cambio de ciclo. Evidentemente se acabó un ciclo de poder de una manera determinada. Se acabó un ciclo en el que antes se tenía esa era la referencia como fuerza política con diferencia respecto a las demás, y ahora se está más cerquita de las demás, por tanto se pelea de otra manera. En este escenario yo no creo que sea un acierto recuperar como sigla activa de cara a un proceso electoral, y es mi opinión, mi humilde opinión, las siglas de Asamblea Majorera, que son unas siglas entrañables y unas siglas vitales en la historia de este pueblo, en la historia reciente, porque han representado el cambio en lo político, con mayúsculas, el cambio de Fuerteventura en lo político, con aciertos y errores, por supuesto, pero el cambio, por tanto, son unas siglas vitales para Fuerteventura. Pero en este momento creo que estamos en otro momento. Creo que lo que Coalición Canaria, Asamblea Majorera de Coalición Canaria, tiene que plantearse en Fuerteventura, y lo digo como un humilde militante, pero que tiene opinión, es sencillamente el renovar su discurso, porque la sociedad de Fuerteventura ha cambiado radicalmente. Téngase en cuenta que nacidos en Fuerteventura, de los majoreros, porque majorero es el que vive aquí, somos apenas el 30% y en descenso. Por tanto, hay una sociedad multicultural, de multiprocedencias, que siente Fuerteventura y la quiere de otra manera distinta, y por tanto que tiene un enriquecimiento que aportar. En definitiva, en ese contexto que no voy a cansar describiendo, porque todo el mundo lo conoce, hay que renovar los discursos, hay que seguir siendo como el calcetín al pie de esta isla, que es lo que fue siempre esta fuerza política, pero hay que hacerlo en este nuevo tiempo. Por tanto hay que adaptarse, hay que renovarse, hay que estar en la calle, en esta nueva calle que es Fuerteventura, y en esa dirección pues creo que en confluencia con otras fuerzas políticas del mismo ámbito, porque hay que ser fuertes, y porque eso no es solo por ganar las elecciones, es por ser responsables con esta población que necesita fuerzas que trabajen desde aquí, y que sean fuerzas que tengan presencia, que tengan potencia, porque en política es el número de escaños o de concejales o consejeros que tengas el que decide las cosas, no la buena voluntad. Y ninguna idea es mejor que otra si la población no lo considera. Por tanto, en ese escenario creo que el Congreso es una magnífica oportunidad para renovar personas también, para ir dando paso a gente joven en esa sabiduría que, con un ejemplo deportivo, ningún equipo de fútbol cambia 11 jugadores a la vez, pero va cambiando, va dejando la estructura del equipo para mantener la solidez y la experiencia y esa garantía que dan los que ya estaban, pero a su vez van poniendo caras nuevas. En eso ha sido ejemplar siempre Coalición, y lo está haciendo también. Hay un montón de gente nueva que se está incorporando, y bueno, creo que ese es un momento positivo, un momento bueno, pero un momento de cambio, sin duda. Sin duda, el Congreso, creo que para que cumpla expectativas y para que la población siga viendo en Coalición su fuerza política de referencia, de ese Congreso tiene que salir algo ilusionante, algo distinto. Si es más de lo mismo, sencillamente sería el camino hacia la decadencia. Si sale algo nuevo, sería el camino hacia volver a ilusionar y volver a impactar en esta población como siempre se hizo. Ese cambio, claro, pasa por la renovación, usted mismo lo ha dicho, efectivamente, probablemente de la cúpula. Y yo di paso en enero, hace unos días hizo 2 años, di paso, lo dije públicamente y sin más. Y bueno, creo que he cumplido con mi responsabilidad. Siempre he creído en que hay que dar paso a otras personas. Donde quiera que he estado lo he hecho, no me he eternizado. Creo que eso es una norma que debe ser buena en política. Esta organización política solo tiene en sus estatutos el que las personas tengamos una durabilidad determinada en un cargo y debamos dar paso a otras personas. Eso es bueno. Y bueno, pues creo que es un momento también de eso. Bueno, usted dedicaba a la política de las 24 horas, vamos a quitarle 5, que dormía prácticamente, sí. Porque no dormía mucho más, 19 horas durante muchos años, de forma continuada, con muchas campañas, muchísimas, concretamente las de la última jornada, que han sido hasta 4 en un proceso en muy poco espacio de tiempo, y además la gestión. ¿A qué dedica su tiempo ahora, Marcial Morales? Bueno, pues un montón de cosas, a mi trabajo, a leer, a estudiar, a escribir, a recuperar tiempo para los amigos, a la familia,
a mis aficiones, fundamentalmente a leer, que es la que más practico, a caminar, a hacer un montón de otras cosas que antes podía hacer poco, a visitar gente ahora más virtualmente que físicamente por el riesgo, gente a la que uno quiere o que cree uno que necesitan esa llamadita o esa mano de cariño, a estudiar. Sigo siempre estudiando porque uno hasta que se muera, y me voy a morir dentro de muchos años, hay que seguir estudiando. A un montón de cosas que son preciosas y que me recuerda aquella broma que me hacía Mario, que contaba Mario una vez, de que se encontró a un jubilado del Cabildo. Yo no lo estoy, pero se encontró un jubilado del Cabildo. Yo estoy jubilado de cargos públicos, sí. A un jubilado del Cabildo como 3 o 4 años después de estar, y le decía: fulano, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces? Dice: ¿qué hago? Que me pregunto yo ahora cómo tenía yo tiempo para ir al Cabildo con todas las cosas que tengo que hacer. Pues a mí me pasa algo parecido, que me pregunto yo cómo tenía tiempo para hacer para la actividad pública con todas las cosas que hay que hacer en todo el día. Estoy ocupado siempre y bien. O sea que no he hecho falta nada, porque además puedo mirar para atrás al tiempo, ya lo he hecho, con la sensación de que hubiera hecho otras cosas distintas, hubiera hecho muchas otras cosas. Evidentemente que yo nunca diré eso de hubiera hecho lo mismo, me parece un síntoma de soberbia, y uno procura ser humilde, pero miro atrás con la conciencia de que si no hice más fue porque no supe o porque no pude, no porque no quisiera. Marcial Morales, gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, a ustedes, y buen día, muy buen día a todos, y que las cosas, que cuando nos volvamos a ver en estos micrófonos, la pandemia haya pasado, la miseria se haya superado, la miseria que está ahí viene se haya superado, la que sufren muchas familias, y de la política podamos hablar con una sonrisa, no arrugándonos la cara. Bueno, hace muchos años que la política ya empieza a crear una cierta desafección, pero desde luego que el contexto que estamos viviendo ahora aleja aún más a la ciudadanía, eso está claro, y si hiciéramos una encuesta sería muy fácil constatarlo. Muchas gracias por estar con nosotros, cuídese mucho, por favor. Lo mismo digo a todos, buen día, gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Vamos a hablar hoy con la oposición del Ayuntamiento de Pájara al hilo de ese ofrecimiento que ha hecho Pedro Armas, el alcalde, de una cantidad sustanciosa de dinero para acoger también ese proyecto cinematográfico Dreamland y, bueno, otras cuestiones relacionadas con cómo está viviendo la hostelería y la hotelería en la zona sur de Fuerteventura. Volvemos inmediatamente.